saludar a la representación nacional y asimismo, mediante la mesa, saludar al Premier y al Ministro de Economía. Señor Ministro de Economía, veo su exposición impresa y en la carátula veo imágenes del lago Titicaca, un lago que ha sido abandonado por todos los gobiernos de turno. Hoy que el presupuesto de la República se ha incrementado prácticamente en 17.000 millones, quisiéramos saber de esos 17.000 millones cuánto está yendo para la lucha de la conservación, preservación y también mitigación de los efectos de la contaminación que vienen afectando diferentes cuencas, lagos y asimismo también nuestra Amazonía peruana. Quisiera que nos responda a eso, señor ministro, porque ya muchos años no se está haciendo nada por el medio ambiente. Y es importante porque cuando nos demos cuenta qué es lo que venimos haciendo, va a ser demasiado tarde y no podemos esperar eso. Asimismo, sabemos que en la Constitución política nos dice que la educación tiene el 6% del Producto Bruto Interno. Sin embargo, solamente ahora tenemos el 4.1%. ¿Qué nos impide, señor ministro, poder llegar a ese 6%? Hoy que necesitamos que niños que han estado en la pandemia perdiendo clases escolares, sobre todo en las zonas rurales, en las zonas de la selva, si usted va y les hace un examen, no saben ni leer ni escribir y que sin embargo han sido promovidos al siguiente año. Entonces, ¿qué estamos haciendo con ese presupuesto para la nivelación que necesitan estos niños? Que es muy importante porque la educación va a ser el cimiento para que esta nación cambie, para que nuestro país cambie. Asimismo, hablamos de descentralización, señor ministro. Sin embargo, vemos un presupuesto centralizado como siempre se ha hecho. ¿De qué descentralización hablamos? Cuando no tenemos efectividad y siempre tienen que estar viniendo a todos los ministerios, los alcaldes, gobernadores regionales desde sus regiones, prácticamente a pedirle limosna al gobierno central para que les den para sus obras. Sin embargo, yo creo, señor ministro, a través de la mesa, que existe un plan desde el 2019, es el Plan BIM Perú, que mediante Decreto Supremo 289 del año 2019 se intenta implementar y sistematizar y digitalizar la gestión pública. No hemos visto que se haya hablado de este Plan BIM. Sin embargo, tiene una estrategia de implementación que va hasta el 2030. ¿Qué hemos visto desde el año 2018? 938 obras paralizadas, muchas por actos de corrupción, otras por malas concepción de expedientes técnicos y por otros motivos. Y el 2022 está crecido el 300%. Tenemos aproximadamente 2.700 obras paralizadas en todo el país. Si no utilizamos tecnología como esta metodología BIM, entonces no vamos a poder tener un control necesario y tener efectividad y eficacia en la ejecución de las obras públicas. Por eso, señor ministro, señor Premier, a través de la mesa, desde el Congreso estamos trabajando un proyecto de ley para que el próximo año sea de manera obligatoria la utilización de la metodología BIM en los gobiernos regionales y también en los ministerios, y de esta manera tener un mejor control para poder llevar a cabo obras que en realidad inicien y terminen. Pero para esto necesitamos el apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas en lo que va a ser la modificación de la Ley de Contrataciones del Estado. Necesitamos incorporar en la Ley de Contrataciones el tema de los contratos colaborativos, los contratos NEC 3 que se utilizaron para construir los Panamericanos. Necesitamos también que se incluya la metodología BIM como herramienta tecnológica para llevar el mejor control de las obras públicas. Y para eso se necesita presupuesto, porque son 24 gobiernos regionales y asimismo también son 18 ministerios que necesitan ser implementados. De esta manera vamos a tener un mejor control y vamos a disminuir esa corrupción que hoy tienen
algo de 6 o 7 gobernadores regionales que están purgando pena privativa. Tampoco hemos visto, señor ministro, porque mucho confundimos políticas públicas y gestión pública. No hemos visto la política que plantea este gobierno, que es la segunda reforma agraria. No se ha hablado de este tema. ¿Cómo queremos trabajar la segunda reforma agraria? ¿Cuál es el planteamiento? ¿En qué pilares se sostiene esta segunda reforma agraria? Y de esta manera poder decirle realmente al país, esto queremos cambiar, esto queremos hacer. Sin embargo, desde el Congreso de la República también apoyamos a indicar que se ha presentado un proyecto de ley. ¿Para qué? Para tener una real segunda reforma agraria basado en 3 pilares: el agua, el suelo y la tecnología que se necesita para impulsar el sector agropecuario. Pero necesitamos presupuestos. En el agua, para hacer la preservación y conservación y descontaminación de nuestras cuencas. En los suelos, porque necesitamos darle tranquilidad a todos nuestros hermanos agricultores, dándoles sus tierras tituladas. Y también el trabajo que se tiene que hacer en el tema de territorialidad. Y en el tema de tecnología, necesitamos darle tecnología porque va a ser la única forma de que se pueda industrializar, de que se pueda sacar un valor agregado a los productos que bien nosotros los producimos, como son nuestros granos andinos, nuestra papa y una serie de productos que se están dando no solo en la sierra, sino también en la selva y también en nuestra costa peruana. Hablemos de los centros poblados que el año pasado, en el presupuesto del 2022, en una disposición complementaria, se hace respetar el tema de sus dietas y transferencias. Solicitamos también de la misma manera, señor ministro, que en este proyecto de ley que se ha presentado se incluya esa disposición complementaria para que se respete a los centros poblados sus dietas y sus transferencias, porque muchas municipalidades, tanto provinciales como distritales, no le hacen caso a la ley y es lamentable que esto siga sucediendo y nuestros centros poblados estén abandonados. En el tema de salud ya hemos visto que muchos de mis colegas han hablado pidiendo que se invierta en salud. ¿Qué hemos hecho por la salud cuando tenemos hospitales a nivel nacional que se vienen cayendo, que no tienen la implementación necesaria, que no tienen los recursos necesarios? Para eso también se necesita presupuesto, señor ministro, pero para trabajar con políticas públicas. Tenemos que empezar a trabajar con la academia, porque si queremos reducir la brecha de los recursos humanos, tenemos que empezar a trabajar desde resolver de que licencien nuestras facultades de medicina. Y para eso se necesita un acompañamiento de la SUNEDU. Y la SUNEDU no puede estar ajena a lo que pasa en la realidad peruana. Necesitamos disminuir la brecha de los recursos humanos en salud. Asimismo, el tema de la formalización, para terminar, no hemos escuchado en un país tan informal como es nuestro Perú, con un promedio del 70%. En mi región de Puno tenemos un 90% de informalidad y que ha ido creciendo con este tema de la pandemia. No estamos fortaleciendo la cadena de formalización. Queremos más impuestos, pero ¿cómo atraemos esos impuestos? ¿Qué está haciendo la SUNAT con respecto de atraer y formalizar? En vez de perseguir a los empresarios, yo creo que la SUNAT debe tener otro papel, un papel de fortalecer, porque el enemigo del formal es el informal. Y eso ustedes bien lo saben, señor ministro. En ese sentido, pedimos también que se implemente en este proyecto de ley el tema de un presupuesto para la SUNAT e iniciemos la real formalización que necesita nuestros sectores comerciales, industriales y mineros. Muchas gracias, señor presidente.